pero dicen algunos que este puede ser un año que empezamos con el pie derecho. ¿Será así, Roberto, a nivel económico? Mira, a ver, yo creo que el objetivo del equipo económico que lidera Sergio Massa cuando asumió era algo que anunció Guzmán y no lo pudo hacer, que era un intento de tranquilizar la economía. Tranquilizar la economía son básicamente tres cosas: acumular reservas en Banco Central, crear un orden monetario y fiscal que sea más o menos compatible con el nivel de actividad, es decir, que no sea una política de ajuste que rompa todo, sino un orden monetario y fiscal compatible con el nivel de actividad, y recomponer una administración de comercio exterior más o menos razonable para que no tengamos episodios como esos. Uno pone en las puntas, porque por ahí es más gráfico para los que nos están escuchando, que alguien importaba aviones y demás, y después... Creo que hoy hay una administración de comercio exterior más ordenada, que se han recompuesto con el costo del dólar soja, pero que se han recompuesto el nivel de reservas de Banco Central, y creo que estamos en un proceso en el cual la economía mantiene un nivel de actividad importante. Puede ser que este también sea un año de crecimiento, el tercero sucesivo desde el 2021, y tengamos un orden monetario y fiscal que tranquilice algunas variables. Eso va junto con la política de canastas, que en definitiva repite políticas que nosotros aplicamos con una mayor cohesión política, ¿no? Mayor cohesión del equipo económico, disminuya sensiblemente el índice de inflación. Yo creo que si por ese camino va, incluso nosotros recientemente sacamos un informe donde resaltamos estos hechos: orden monetario y fiscal compatible con el nivel de actividad, mayor nivel de reservas en el Banco Central y una mejor administración de comercio. Y la economía sigue con una marcha ascendente. Si eso se mantiene, esa compatibilidad de tranquilizar la economía con nivel de actividad, porque no es cuestión de tranquilizar con la paz de los cementerios, no me refiero a tranquilizar con expansión, yo creo que sí, que podemos decir que el 2023 es un poco más auspicioso que como se cerró el 2022, sí. Lo tengo a nuestro especialista en economía, Andrés Lerner, que se sale de la vaina por preguntarle sobre el informe que seguramente vos sí leíste. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? No, hola, Andrés, ¿cómo estás? Me quedé pensando porque recién pasaste por un lugar que me parece interesante, que hablabas de, las políticas ahora más cohesionadas que en su momento, y pensaba cuando vos lanzaste el congelamiento de precios, mucho se habló, viste, siempre surgen esos debates si los congelamientos o los programas de precios sirven para desacelerar la inflación o no, y ahora que se está viendo, por lo menos se vio durante noviembre y todo pareciera indicar que se va a ver también durante diciembre una desaceleración de la inflación, ¿lo asociás eso justamente al programa Precios Justos? Sí, yo creo que, a ver, voy a hablar de mi propia gestión, que corresponde, porque tengo que dar explicaciones de lo que hice como funcionario. Nosotros, cuando largamos el congelamiento en octubre, la inflación de noviembre fue 2,5, después en diciembre fue 3 y pico, y enero y febrero, salvo por unas cuestiones estacionales de la fruta, la verdura, se mantuvo en ese nivel. De hecho, la inflación núcleo de enero y febrero del 2022 era más baja que la del 2021, es decir que la regulación de precios sobre la base de una canasta, que llegó a ser el 20% de la facturación de los supermercados, para anclar el resto de los precios y fijar referencias, yo creo que es una herramienta muy útil, no es un invento nuestro, esto lo aplicó Augusto Costa en su momento, se aplica en Europa en estos momentos de recalentamiento de inflación, y si vos mirás el coeficiente Gini, el coeficiente de distribución del ingreso en la Argentina, medido por el INDEC, el último trimestre del 2021, que es concomitante con la vigencia del congelamiento, el congelamiento de arranque, porque los empresarios no se sentaban a hablar, por eso el congelamiento, después se negoció, pero el congelamiento dura de 10 de octubre, 10 de enero, y vos ves el coeficiente Gini de ese último trimestre de distribución del ingreso, vas a ver que es el mejor coeficiente Gini hasta ahora del gobierno del presidente Fernández. Es decir, que es cierto que impacta, la regulación de precios impacta favorablemente
en la defensa de la política de ingresos populares. Y justamente Massa se está poniendo el objetivo de que en abril la inflación empiece con 3, que sea 3, algo. Si ves viable ese objetivo, ¿y qué están viendo con respecto a este año? Si finalmente se puede cumplir con esa promesa de campaña que hoy por ahí es la gran deuda del gobierno de Alberto Fernández, que es la recuperación del salario. Bueno, mirá, ahí son dos preguntas distintas. Yo creo que sí, que es viable, que la política de canastas en la cual yo creo y apliqué y tuvo hasta la guerra, hasta el inicio de la guerra en marzo, que es cuando disparan los precios sobre todo de harinas y aceites, tuvo viabilidad. Creo que ese objetivo es posible, es cumplible, y me parece que si se mantiene esta cohesión política que expresa el ministro Massa, que además es el que coordina la política económica nítidamente, porque requiere coordinación de política económica, ya te digo, la Administración de Comercio Exterior es muy importante, yo creo que en ese punto va a tener éxito. Respecto a la distribución del ingreso, es una discusión mucho más profunda y es la que nosotros, y yo me hago cargo y también la discuto, y fue parte de las discusiones que yo tuve en gabinete entre marzo y mayo del año pasado cuando terminé finalmente saliendo, es que vos tenés un escenario de renta extraordinaria en producción primaria, esto es energía, esto es agroindustria o agro, y es en minería, o sea, tres industrias donde vos tenés precios extraordinarios, producto de la guerra, del escenario internacional, y no tenés los mecanismos suficientes para apropiar esa renta extraordinaria en parte, obviamente no toda, en parte a una mejora en la distribución del ingreso. Esta es una discusión que el peronismo, como dijo un expresidente, mejor no recordarlo, te la debo, pero digo, hoy es una discusión que está planteada, digo, es la mejora en la distribución del ingreso, más allá de la política de precios, que yo sigo, lo sostengo, la regulación de precios es clave en el proceso de defender la política de ingresos populares, pero más allá de eso, los mecanismos distributivos hoy no son lo suficientes, y efectivamente. Ahora, Roberto, ¿cómo estás? Acá Nazarena Lomagno te saluda. Hola, Nazarena, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Volviendo al tema de la canasta y de los precios, si hay, si la regulación en determinados sectores está funcionando, ¿cuáles son los rubros o qué es lo que está pesando fuerte en la canasta básica de una familia, por ejemplo? ¿Aquello que no está regulado? ¿Algún rubro en particular? No, vos tenés las tensiones propias, que cuando estableces estos mecanismos, que yo, insisto, yo avalo y creo que van a tener resultado, las tensiones propias en la cual te cambian los productos de canasta, o sea, se producen las transformaciones, las tensiones propias de que te desabastecen algunos, las tensiones propias que se cumplen en los supermercados pero no se cumplen en los comercios de proximidad, y los comercios de proximidad son 2/3, entre 60 y 65% del abastecimiento, sobre todo en las grandes ciudades. Vos tenés que, y nosotros con el Consejo Federal de Comercio Interior lo vivíamos, tenés muy buen nivel de cumplimiento de la canasta en las capitales de las provincias, pero hacia el interior de las provincias se diluye. Digo, ahí juegan muy bien los gobernadores, por lo menos en la época que yo estaba, de tener programas alternativos. Digo, requiere una cohesión muy grande de todo el gobierno, un alineamiento muy grande de todo el gobierno, porque evidentemente estamos ante un capitalismo, y no voy a culpar solo al empresario argentino, porque acá buena parte de las alimenticias son empresarios extranjeros, son propiedad de empresas extranjeras. Estamos ante un capitalismo que quiere producir cada vez menos y ganar cada vez más, lo cual es un comportamiento histórico, pero como pocas veces se ve. Digo, a mí me decían en algún momento, no, estamos full capacity, estamos capacidad completa. Y yo les decía, pero ¿cómo? Si el INDEC me dice que la utilización es 60%, ustedes por lo menos tienen 20% más de producción. No, pero ese producto, esa línea, y esa era una discusión dura, muy dura, que con cohesión del Estado se resuelve. Por eso yo hago mucho énfasis en la conducción que Sergio Massa está teniendo de la política económica. Lo señalaste un par de veces a Sergio Massa. No es habitual que alguien que ocupa una cartera de Hacienda
luego tenga performance electorales cuando se entrevera en la política. Pasó en la Argentina con Axel Kicillof, que sí lo hizo y le fue muy bien luego cuando fue electo gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Imaginás, y sabiendo que además no formás parte de su espacio interno dentro del Frente de Todos, imaginás que Sergio Massa pueda estar construyendo, más allá de la recuperación económica que todos necesitamos, una carrera que ya la tenía y que ahora se pueda proyectar con mayor nitidez hacia una candidatura presidencial? Mirá, dos cosas. Primero, efectivamente, como vos bien señalás, Axel Kicillof fue un ministro de Economía que se legitimó con los votos. Otro fue Amado Boudou también cuando acompañó la fórmula Es cierto, argentina. es cierto. Quiere decir que cuando vos gestionás, la gestión valida, la gestión te legitima cuando vos gestionás. Y bueno, obviamente, la gestión acumula poder político y Sergio Massa es un hombre de la política. Es decir, que lógicamente él debe pensar, bueno, si hago las cosas bien, razonablemente voy a tener la posibilidad, no sé en qué lugar, de legitimación a través del voto, pero digo, eso me parece que es muy prematuro hablarlo ahora, me parece que hay que dejarlo correr. Aparte, uno siempre tiene el corazoncito que quiere que Cristina sea la candidata, pero bueno, eso es una opinión estrictamente personal mía, Roberto, no involucra a nadie. No, está claro. Te agradecemos este contacto.